Buenas noches, buenas tardes. Esperando que todos se encuentren muy bien. Amén. Esperando que hayan tenido una semana bendecida, que hayan tenido un día bendecido en el Señor. Amén. Estamos nuevamente junto a ustedes para nuevamente estar en el programa cristiano, El Calzado del Evangelio. Hoy tenemos nuevo tema. Recuerde que puede ir comentando junto con nosotros. Para que vayamos todos, la idea es ir comentando la palabra del Señor. Amén. Amén. El tema de hoy es: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Amén. Esto está en Mateo 22, del versículo 1 al 14. Mi hermano Giancarlo estará exhortándonos el tema de hoy. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice, lleva por título Parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Esta palabra, el Señor nos está invitando a ser escogidos, no tan solamente llamados. Amén. Amén. El Señor nos está invitando a que podamos aceptar la invitación, porque sabemos que la parábola cuenta en algún modo una historia real, pero nosotros sabemos que detrás tiene un significado espiritual. Amén. Amén. Sabemos que este rey que mandó sus siervos a invitar a muchas personas a esta boda, sabemos que es Dios, y estas personas, las que salieron sus siervos, vemos que los siervos son los ángeles, o muchas veces también pueden ser los que predican la palabra, los que invitan a que uno entre al reino de los cielos. Y los que le rechazaron, hoy día podemos ser nosotros, porque está en nosotros ver si rechazamos o aceptamos la invitación del Señor, a poder servirle, a poder estar, porque como dice Apocalipsis, que yo estoy aquí, golpeo, dice el Señor, ¿cierto? Golpeo, y nos insta que podamos abrir el corazón, nos insta que podamos abrir para que Él pueda entrar en nuestras vidas, amén. Y eso es lo importante que refiere esta parábola, que podamos convertirnos al Señor y no seamos tan solamente llamados, sino que podamos ser escogidos, que verdaderamente podamos llegar al reino de los cielos un día y estar en las bodas, pero en las bodas del Cordero, amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Que sean todos muy bienvenidos, todos los que se están conectando. Recuerde que el tema de hoy es que muchos son los llamados, pocos los escogidos, y justamente nuestro hermano Giancarlo estaba hablando sobre la parábola de las fiestas de bodas. Amén. Y bueno, dice que aquí era la invitación quizás para todo aquel importante, pero ellos no quisieron ir porque algunos tenían que hacer sus quehaceres, Amén. quizás su trabajo, sus estudios, porque eso es cuando a nosotros de repente nos hacen una invitación, cuando Dios nos está haciendo una invitación para entrar a tener comunión con Él, para entrar a los caminos del Señor. Y uno de repente dice, pero Señor, si empiezo la otra semana a alabarte de verdad, a gozarme en tu presencia, porque pucha, justo esta semana estoy cansado, estoy cansada, tuve mucho trabajo, mucho estudio, tuve mucho que hacer el aseo en la casa, y esas son como un poco las excusas que pusieron estas personas al rey para no ir al banquete, a la boda de su hijo. Entonces el rey aquí dice, no, ¿sabes qué?
anda y búscate todo aquel que esté afuera y para adentro nomás. Y resulta que dice que la persona no vio si era bueno o si era malo, simplemente le hizo la invitación. Por eso dice que muchos son los llamados, porque este es el llamado para todos. Amén. A todo aquel que está escuchando, el Señor hace el llamado. Amén. Pero dice que pocos son los escogidos, porque los escogidos son solo aquellos que aceptan esta invitación, este llamado que el Señor está haciendo a la vida, a la vida de uno, para que uno pueda tener un cambio, para Amén. Que uno pueda Amén. Estar en los caminos del Señor. Amén. Amén. Aprovechamos de saludar a nuestra tía Verónica Castro, que el Señor le bendiga, tía, Amén. Junto a sus 2 hijos. Amén. Así que el Señor le bendiga, que sea bendecido este programa para su vida. Amén. Mi hermano Salomón, ¿qué opina usted de esto? Amén. Así como está hablando nuestro hermano, claramente esta es la parábola, habla del llamamiento que hizo nuestro Dios al mundo. Amén. Dios hace el llamado, Amén. Ya está haciendo una boda. Su hijo es el que se casa y está contento porque su hijo, su único hijo, Jesucristo, se está casando y está mandando a buscar a su amigo, a los que estaban al lado de él. Entonces, así también Lucas lo relata. Lucas dice que hubo un hombre que hizo la cena y luego dice que comenzaron a excusarse uno tras uno, que es lo mismo que pasa en Mateo. Empezaron a excusarse. ¿Qué pasa con el llamado? Muchas veces el Señor nos llama al arrepentimiento, nos llama a buscarle y nosotros empezamos a excusarnos. Nos empezamos a excusar que no podemos hacer esto, que no podemos hallar, y el Amén, Señor nos está buscando, nos está llamando a vivir, a gozarnos con Él en una boda grandísima que se hará y que viene pronto, ¿eh? Entonces esta parábola está hablando de eso, que el Señor nos llama y como decía nuestra hermana Génesis, a bueno y a malo los metió adentro. Muchas veces nosotros nos creemos ser buenos y muchas veces estamos del otro lado, somos malos. Pero aún así el Señor nos está llamando a la boda. Pero el que decide entrar es el que llegará a la boda, no el que pone excusa. ¿Amén? Amén, así es. Aprovechamos de enviarle también un saludo a nuestro abuelo Segundo Urbina, que el Señor le bendiga. Amén. Nos pone Dios los use con poder. Un abrazote para todos, muchas bendiciones, abuelo. Y amén, también nuestro hermano Salomón está hablando también que en Lucas sale otra parábola que se refiere de la gran cena, que tiene mucha similitud con la que nosotros estamos hablando, que es la parábola de la fiesta de las bodas. Amén. Y esto es para solamente comprender que es lo mismo que estamos hablando nosotros tres, de cuando el Señor nos hace la invitación a las bodas del Cordero, esta gran boda, cuando el Señor venga. Y es si nosotros vamos a estar con estas vestiduras, porque aquí dice que en la parábola de las fiestas de bodas, en Mateo, dice que el que no estaba vestido de boda lo echó hacia afuera, y dice que le habían de atar los pies y las manos y que le echaran a las tinieblas de afuera, que allí sería el lloro y el crujir de dientes. Y recordemos que todas estas parábolas que nosotros podemos leer es para los tiempos venideros, para lo que se aproxima, ¿bien? Entendiendo que nosotros, cuando dice debemos estar con las vestiduras para esta boda, es estar, sabemos que no hay nadie santo, pero debemos tratar de alcanzar la santidad. Haciéndolo como, tratando de buscar al Señor, no cometiendo pecado, no cometiendo faltas. Sabemos que a veces quizás es un poco difícil, que a veces quizás nos cuesta, porque seguimos siendo de carne y hueso, pero siempre tratando de que el Señor, pidiéndole al Señor que nos trate de guiar por este camino angosto para poder estar en las bodas del Cordero, ¿no, mi hermana Giancarlo? Amén. La palabra del Señor aquí muestra también en esta parábola que los convidados, están los que rechazaron la invitación, los que aceptaron la invitación, y también está, después de que muchos aceptaban la invitación, finalmente llegan a este banquete, a estas bodas, y nos damos cuenta de que hay un hombre que no estaba con la vestidura, ¿cierto? Amén. Y vemos que muchas veces nos pasa así a nosotros, les pasa a la iglesia o a los que servimos al Señor, que realmente vamos a la iglesia, nos congregamos, escuchamos palabras del Señor, alabamos al Señor, pero nos damos cuenta también que no estamos con nuestras vestiduras realmente sirviendo al Señor, no estamos sirviendo al Señor con santidad, porque dice la palabra que el que sea santo, santifíquese más. O sea, el que sea santo busque mayor santidad, busque mayor del Señor, busque más comunión con Dios. Entonces nos damos cuenta de que aquí había un hombre
que decía servir al Señor, o como muchos cristianos de hoy, que son lobos disfrazados de oveja, ¿amén? Amén. Porque que no estaba con las vestiduras como corresponde, que son vestiduras sin manchas, sin arrugas, son unas vestiduras limpias porque han sido lavados en la sangre del Cordero. Realmente vemos que hay algunos que simplemente sirven al Señor a media, que realmente no están comprometidos al 100% con la obra. Entonces este hombre fue desechado por Dios, y dice que lo ataron y le echaron en las tinieblas, que es prácticamente lo que es equivalente al infierno o a la perdición eterna. Y ahí dice que será el lloro y el crujir de dientes, porque ahí ya no habrá realmente más oportunidad. La oportunidad la tenemos ahora que tenemos vida, ahora que el Señor nos ha dado la oportunidad de poder vivir, porque muchos mueren diariamente, mas a nosotros Dios nos ha dado vida, nos ha dado oportunidad. Todos los días sus misericordias son renovadas. Dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Entonces nos tenemos que dar cuenta de que Dios nos da todos los días una oportunidad de poder cambiar, de pasar a ser solamente un llamado y poder ser escogido, amén. Porque como también dice la palabra del Señor, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces usted puede trabajar, usted puede dedicarle tiempo a sus hijos, a su familia, a muchas veces quizá al ocio o a disfrutar el tiempo libre, pero es importante de lo que le pertenece a Dios, lo que Dios demanda de nosotros, entregárselo a Él. Porque esto es finalmente lo que va a pensar el Señor el día de mañana, que hagamos tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Porque ahí es donde tenemos que verdaderamente hacer tesoros, no tan solamente buscar la prosperidad aquí en la tierra, sino que poder buscar esta prosperidad en el cielo, invertir en el cielo, porque sabemos que esa inversión no es como las cosas de la tierra que se desvanecen o se destruyen con el paso del tiempo, sino que es una inversión eterna, es una inversión que dura para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Además que cómo uno no va a poder servirle al Señor si uno se siente bendecido de parte del Señor. Porque me imagino que usted quizás se siente bendecido por todo lo que el Señor le ha entregado ya, sea lo espiritual, lo material, un trabajo, una casa, una familia, hijos, esposo, esposa. Amén. Y cómo uno no va a poder retribuirle un poco de todo lo que el Señor nos ha dado, el amor, esta paz, la misericordia, quizás cuántas de repente con dolor uno no se ha mandado y el Señor aún así ha tenido misericordia, porque Amén. Dice que sus misericordias son renovadas todos los días. Amén. O sea, imagínense, de repente quizás uno se mandó y cometió una falta, mintió, y uno sabiendo que eso no se debe hacer, uno le pide perdón al Señor y al otro día el Señor ya, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, pero no mientas más. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva, vuelvo a tener misericordia contigo. Entonces, ¿cómo no poder contribuirle, retribuirle un poco esto al Señor? O sea, como decía nuestro hermano, imagínense que aquí el rey haciendo toda la fiesta, la comida, porque dice que había dado de comer a como a sus mejores animales. Amén. Y estaba todo dispuesto en la mesa para las personas que él estimaba. Y resulta que ellos lo rechazaron. No, yo tengo otras cosas que hacer. Incluso dice que habían algunos que mataron a los sirvientes del rey. O sea, imagínense cuántas veces quizá uno ha rechazado la palabra del Señor, y no digamos, no es que no me di cuenta, no, haciéndolo, sabiendo lo que es bueno y malo, lo rechazamos, no, sí, ya después voy a caminar, ya, si es que, no, si tú vas a volver a los caminos de Dios, mira, si yo sé cuándo voy a volver, deja de decírmelo. Son maneras de rechazar al Señor. Y dice que aquí mataron a unos siervos del rey. Amén. Y dice que el rey se enojó y mandó a un ejército a que mataran a estas personas, a estos asesinos, y que quemaran la ciudad. O sea, imagínense la ira, porque muchas veces el Señor es misericordioso con cada uno de nosotros. Amén. El Señor nos entrega paz, amor, sabiduría. Tenemos los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que se supone que debiese estar en uno, y nosotros solamente están las obras de la carne. Pagamos como que al revés, seríamos quizás más como cuando nos está invitando el rey, somos un poco más como que rechazamos la invitación, ¿no? Amén. Más que aceptarla. A ver, así es, como que son primeramente nuestras cosas. El Señor nos invita cada día a congregarnos, nos invita a orar, nos invita a tener una comunión con Él, y nosotros no. Es más importante llegar más temprano al trabajo.
No, si yo llego temprano al trabajo, va a estar todo bien. Si llego temprano a mi casa, va a estar todo bien. Y el Señor te dice, ¿y ya? ¿Y cuándo yo? ¿Y cuándo yo? Y así el Señor todos los días te está invitando, dice, quiero conversar contigo, dice Apocalipsis capítulo 3, dice, estoy a la puerta y estoy llamando. Entonces el Señor siempre nos está llamando, nos está diciendo, ven, te estoy invitando a mi boda. Y Amén. nosotros, no, Señor, ¿sabes qué? Tengo que primero ir a ver mi terreno, porque si no veo mi terreno, pueden entrar malhechores. Señor, tengo que ver mi casa, Señor, tengo que ver mi trabajo, después vas tú. Y no es así. No es así, como lo conversábamos el programa pasado. Si Jehová no edificara la casa, en vano se edifica. Si Jehová no guarda, en vano vela la guardia. Porque si no es voluntad, si es voluntad de Dios, va a pasar. No está en nuestras manos. Pero si nosotros dejamos al Señor de lado, va a pasar esto, que vamos a quedar fuera de las bodas. Imagínate el tremendo evento que se viene y quedarnos fuera porque nosotros estamos dejando de lado al que nos está invitando, al que nos está dejando así, ven a comer pan, ven a comer agua, ven a tomar agua, ven y toma, sin dinero, sin pagar, no, esto es gratis. Y así nos invita el Señor, porque con amor nos llamó, porque así como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el llamado que hace el Señor toda la humanidad, pero nosotros muchas veces, estando en nuestros afanes, como lo hacía Marta, que estando frente al maestro, prefirió estar limpiando, prefirió estar ahí haciendo sus cosas, antes de escuchar la buena palabra que estaba el maestro en su casa. Así no fue así. María estuvo al lado del maestro y tuvo la buena parte, lo dijo Jesús. Amén. 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 Así como dice nuestro hermano que da el ejemplo de Marta con María, muchas veces nos sucede eso, amén. Y debemos entender que, como dijo nuestro hermano Giancarlo, incluso hasta para nuestro tiempo libre, para nuestro tiempo de ocio, debemos también guardarle tiempo al Señor. No puede ser que de las 24 horas, con suerte quizá le dediquemos 1 hora al día al Señor, cuando el Señor nos ha entregado todo. Todo nos ha dado el Señor y a veces somos un poco mal agradecidos porque no recordamos que si estamos despertando, es gracias al Señor, amén. Si estamos con nuestras familias, si tenemos un hogar, un techo, comida en nuestra mesa, es gracias al Señor. Y quizás si fuéramos de repente un poco más agradecidos, serían distintas las cosas. Aprenderíamos de repente a valorar un poco más todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, amén. Amén. Y quizás seríamos un poco más como María en vez de como Marta. Ahora también entendemos que de repente se complican muchas cosas, a veces nosotros mismos decimos, pero es que el Señor, estamos cansados. No crea que el Señor de repente no entiende eso. Si yo creo que incluso hasta Dios dice, ya, sí. Pero que estemos todos los días cansados y no le dediquemos, eso no. Hay que hacernos por lo menos un tiempo para el Señor, para empezar a leer la palabra. Más que nada porque imagínese el día de mañana alguien le dice, no sabes que Filipenses 4:13 habla del corazón. Y te dice, no, que el que tiene malo corazón ese va a ir al cielo. Y usted como no ha leído la palabra, usted no, amén, no. Porque quizás va a venir cualquier falso profeta, cualquier falso predicador y va a venir a engañarlo. Y hay personas que nunca han leído la palabra, que solamente escuchan lo que está en la predicación. Entonces es fácil poder engañarlo. Pero sabe que eso tampoco es culpa, el predicador y los profetas tendrán que dar su parte al Señor, pero también es culpa de cada uno de nosotros al no leer la palabra de Él. Se supone que esta es la profeta mayor, lo que el Señor nos ha entregado, y aquí podemos encontrar todas las respuestas en angustia, en tristeza, en felicidad, que cada uno de nosotros pueda ir necesitando. Amén. Le mandamos un saludo y un fuerte abrazo a nuestra pastora María Paz Reyes. Nos pone Dios les bendiga, que use sus vidas el Señor, les queremos mucho. Que el Señor le bendiga la casa pastoral junto a nuestro pastor Alejandro, amén, que anda ahí gozándose en otra iglesia, amén, andan ahí de confraternidad, ahí está la palabra. Que el Señor les bendiga, amén. Mi hermano Giancarlo. Amén. Es importante que una vez que hemos aceptado al Señor, verdaderamente podamos mantenernos en los caminos de Dios, podamos perseverar en los caminos de Dios. Dice que el que anduviera en el camino, por más torpe que sea, no se extraviará. Amén, así es. Y es por eso que es importante de
poder seguir a Dios y no apartarnos ni de diestra ni de siniestra, sino que en Ezequiel hay una palabra que dice que si el justo, que aquel que sirva a Dios rectamente, aquel que conoció a Dios y sirva a Dios como corresponde, si el justo se apartare de su justicia y de su buen camino, y hiciera como hace el impío, ¿cierto? Como hacen los hombres malvados, los gentiles, toda su justicia no será recordada delante de Dios. O sea, todo lo bueno, todo el caminar que usted ha hecho a lo largo de su vida será en vano. Entonces es importante no perder ese progreso, es importante no perder lo que hemos podido acumular en el Señor, acumular espiritualmente, acumular en el Señor. Porque todo eso que hemos podido lograr, si el día de mañana blasfemamos contra el Señor a través de nuestros actos, a través de nuestros hechos, porque dice la palabra que por culpa de nosotros el nombre de Dios es vituperado entre los gentiles a causa de nuestras acciones, a causa de lo que nosotros hacemos y los demás ven, el nombre de Dios es vituperiado por las demás personas. Entonces es importante no salirnos de los caminos del Señor. Ahora que estamos sirviéndole, ahora que podemos estar delante de su presencia, afirmarnos bien, avanzar delante del Señor, para que todo lo que hemos logrado, todo nuestro caminar, quizás hay muchos que llevan 5 años, 10 años, 20 años, algunos que llevan toda su vida, no pierdan todo esto que han servido al Señor, porque como dice la palabra, no les será tenido en cuenta todos esos años. Amén. Todo eso no les será tenido en cuenta si vuelven atrás, si retroceden. Como dice la palabra, si el perro vuelve a su vómito o el puerco lavado se revuelca en el cielo, ¿cierto? En el lodo. Entonces nos damos cuenta de que una vez siendo limpio, tenemos que seguir esta santidad, tenemos que avanzar, no podemos retroceder, no podemos dejarnos ensuciar, no podemos dejarnos influenciar, ni aún por el mundo ni por nadie, porque dice la palabra del Señor que si aún un ángel bajara del cielo y nos presentara otra palabra, este sea anatema, este quede bajo maldición. Entonces tenemos que perseverar en el Señor, tenemos que estar constantemente pidiéndole fuerza al Señor y también no siempre esperando la bendición, porque ¿por qué servimos al Señor? Porque el Señor nos bendice, porque el Señor es bueno, por eso le servimos. ¿Y qué pasa cuando vienen las pruebas? ¿Qué pasa cuando estamos mal económicamente? ¿Qué pasa que no tenemos salud? ¿Qué pasa entonces cuando de repente tenemos que ir hospitalizados? ¿O qué pasa cuando nos roban? ¿O qué pasa cuando perdemos el trabajo? Entonces, ¿por qué realmente servimos al Señor? Porque verdaderamente Dios es bueno, pero nosotros realmente le amamos, le servimos porque le amamos realmente. Dice su palabra que si nosotros le amamos a Él es porque Él nos amó primero. Amén. Entonces, decimos que este Dios es bueno verdaderamente, pero cuando muchas veces viene la aflicción a nuestra vida y la dificultad, no nos acordamos de Dios, no nos acordamos de que verdaderamente es bueno. Entonces tenemos que realmente amar, porque uno cuando ama verdaderamente dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree, dice la palabra del Señor. Y así tenemos que ser para con el Señor, creer absolutamente todo. Porque si Él por nosotros que somos malos, soportó latigazos, soportó la crucifixión, soportó vituperio, soportó un montón de torturas que nosotros no hemos pasado aún, y probablemente quizás muchos no pasaremos, porque aquí a ninguno nos ha dado latigazo, aquí a ninguno nos han torturado, ¿cierto? ¿Cuánto más nosotros soportaremos este tipo de cosas por el Señor que es bueno? Amén. Entonces eso es lo que debemos de saber, que servimos a Dios, pero porque verdaderamente le tenemos que amar, porque no solamente le tenemos que seguir cuando estemos en la bendición, sino cuando estemos en la dificultad, cuando estemos realmente mal, y hay muchos digan, pues, sálvate a ti mismo, como le dijeron al Señor cuando estaba crucificado, que pasaban y meneaban la cabeza diciendo, ¿y este iba a edificar el templo? ¿Este hijo de Dios? Sí, hijo de Dios que se salva a sí mismo. Entonces esto es lo que tenemos que saber nosotros, que realmente amamos al Señor y no importa lo que suceda, porque yo creo y espero en el Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Estar en las buenas y en las malas sería. Amén. Amén. Aún en la tristeza, la dificultad, quizás es un poco difícil, quizás nos cuesta. Todo aquel que ha pasado quizás algún proceso en su vida sabe que justamente en el proceso cuesta un poco confiar en el Señor y estar firme en el Señor y decir, no, yo voy a salir victorioso. Pero sabemos también que todo tipo de proceso, todo tipo de tristeza, aflicción, incluso aquellos que están en el desierto terminan, todo es con un propósito, amén. Todo Amén. tiene su propósito para quizás forjar nuestro carácter, para que todo tipo de debilidad se vaya de nuestra vida, incluso para poder fortalecer nuestra fe, que a veces quizás nuestra fe Amén. es un poco endeble y necesitamos a veces estar ahí en el horno de fuego para ser Amén. probado, amén. Sí, amén. En Apocalipsis justamente
también sale sobre las bodas del Cordero y dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Amén. Porque entendemos que Jesús da como la semejanza de la venida de Cristo con las bodas del Rey. La encontramos, como decíamos, en Lucas y otro tipo de bodas que es muy parecida. Acá está la parábola de la fiesta de las bodas. Pablo también compara la relación de Cristo con la iglesia, que es el esposo y es la esposa, cuando uno dice hasta que la muerte nos separe. Exactamente lo mismo con Cristo, pero ni la muerte nos separaría del amor de Él, esperando cada uno en Cristo para cuando Él venga poder estar con Él, amén, poder estar en las bodas del Cordero. Al final es para eso lo que tanto hemos quizá estado en nuestra lucha en el Evangelio, en este camino de espinas. Cuando cantan la alabanza ya viene la recompensa, cuando dice que ya no vamos a llorar más, que ya no va a haber más tristeza, que va a haber gozo, alegría, porque vamos a estar con el Rey de Reyes, vamos a estar con nuestro esposo, vamos a estar por fin con nuestro apreciado Padre, que es lo que estamos esperando poder verle algún día. Amén, mi hermano Salomón. Amén, así es lo que dice nuestra hermana Génesis, que el Señor nos está vistiendo y viste a su esposa. Si nosotros vemos la parábola, Él manda a llamar a las personas que están por los caminos, dice: fuérzalo a entrar, vamos todos adentro. Y lo bello es que es el Rey el que nadie estaba preparado de esta boda. Todos los que estaban en el camino estaban haciendo lo suyo y fueron y le dijeron: ¿sabes qué? Hay una boda, vamos. Y todos entraron. Y entonces ellos fueron todos vestidos para la boda. Y por eso después cuando llega el Rey se sorprende que hay uno que no está vestido como estos que llamó. Dice: ¿y tú por qué no estás vestido de boda? Entonces él se sorprende. Entonces llega ahí el Rey y por eso lo aprecia. Y eso es importante porque muchas veces el Señor nos llama y nosotros decimos: ya vamos a servir al Señor. Y dice: ya voy a llegar, pero voy a llegar a mi forma. Yo voy a servir al Señor de la forma que yo creo, de la forma que yo creo. Y no es así. En la palabra nos da una guianza y nos dice: de esta forma yo quiero que tú me sirvas, de esta forma quiero que tú vivas el Evangelio, de esta forma se comporta mi esposa. Pero este hombre estaba vestido diferente. Se podría decir la oveja negra. Entre todas las ovejitas había una oveja negra que destacaba. Y muchas veces somos así, muchas veces queremos agradar al Señor a nuestra forma, queremos agradar al Señor con nuestra fuerza, queremos agradar al Señor así como que no, nosotros somos los más espirituales y de esta forma el Señor se agrada. No es así. Dice el Señor que a los viles, a los despreciados escogió Dios y dio la sabiduría para avergonzar a los que eran sabios. O sea, el Señor llamó a los más viles y a los despreciables de este mundo. Imagínate. Entonces eso es lo que debemos entender, que el Señor nos ama de una forma increíble, que muchas veces nosotros pecando, arrepentiéndonos, así como lo hacía Pedro en su momento cuando se negó al Señor 3 veces, dice la palabra, antes que el gallo cantara, y dice que él lo negó y él lloró amargamente, pero él se arrepintió y el Señor no le dijo: no, tú me negaste y ahora no te conozco. No, el Señor lo trajo con sus manos abiertas y lo recogió, así como en la parábola de hijo pródigo, así recogió a Pedro y así nos recoge a nosotros cada día cuando nosotros pecamos, cuando nosotros le fallamos, pero cuando nosotros nos volvemos con un corazón arrepentido, como dice su palabra, podemos volver a la boda, estar limpio, estar ahí preparando y esperando, como dice su palabra, que la esposa dice: ven, 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 al esposo, ven. Amén. Amén. Porque también tenemos justamente cuando Jesús ha sanado, la mujer de flujo de sangre, al ciego Bartimeo. Bueno, depende de qué versión, porque como está en Mateo, Marco, Lucas, pero hay partes donde dice: tu fe te ha salvado. Lo importante es cuando dice: vete y no peques más. Amén. 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 Porque de repente, claro, no es que estemos pecando todos los días y el Señor hoy todos los días nos va a perdonar. Porque alguien que ha tenido el encuentro con el Señor va a tener temor de Dios, no de este miedo de que Dios me va a pegar, ¿no? Un temor, una reverencia ante el Señor. Y no va a querer pecar porque sabe que eso va a ofender al Señor, que eso no es de Dios.
que eso no es comunión con el Señor, que eso no es llevar un verdadero camino dentro del Evangelio con el Señor, amén. Entonces, si usted ha pecado, arrepiéntase. Eso es lo que nos dice la palabra. Hay que arrepentirnos, no pecar más. Y para eso siempre hay que estar en comunión con el Señor. Amén. Quizás cuesta levantarse a orar, leer la palabra, quizás nos da pereza, pero ¿sabe qué? Hay que pedirle al Señor y reprender todo espíritu malo que pueda haber para seguir en los caminos del Señor, porque dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sabe que de repente uno le presta un oído, 5 segundos, y lamentablemente estás dejando entrar todo lo malo, quizás lo que el Señor había sacado, todo el mundo que el Señor había sacado en uno, resulta que termina entrando. Y así terminamos tropezando todo el rato, tropezando, lo que decía de que el perro vuelva al vómito. No podemos ser tibios, o es caliente o es frío, pero no podemos irnos con los grises, con los tibios, siempre a medias, no. O usted le sirve o no le sirve al Señor. Amén. Es así Amén. de fácil. ¿Está con un pie dentro del Evangelio? No. ¿Está con los 2 pies dentro del Evangelio o con los 2 pies fuera del Evangelio? Pero no podemos andar así en curva en todo momento, porque también tenemos que tener nuestros testimonios, también tener que ir creciendo nuestros frutos. Dice que por tus frutos os conoceréis. Amén. Y es por eso importante que siempre debemos permanecer firmes. Quizás van a venir tentaciones, pero nosotros debemos ser más fuertes que esas mismas tentaciones que vayan a llegar. Amén. Amén. Mandamos también un saludo a nuestro tío Alejandro Carrasco, que el Señor le bendiga, amén, junto a la tía, junto a los primos, amén. Mi hermano Giancarlo. Amén. Que el Señor bendiga a todos los que estén escuchando el programa. Amén. La verdad que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Amén. No rechaza un corazón que verdaderamente llega arrepentido delante de su presencia. Y como dijo el salmista, que, oh Señor, quiero un corazón nuevo en mi vida, ¿cierto? Para que de esta manera podamos ser limpios, porque es importante renovar el corazón. Dice que sobre toda cosa guardada guarda el corazón, que de él mana la vida. Amén. Entonces nos damos cuenta de que debemos tener un corazón para el Señor, un corazón agradable, un corazón conforme al corazón del Señor. Amén. Como David, que decía, David, mi siervo es conforme al corazón de Jehová. Amén. Entonces esto es lo que debemos nosotros buscar, tener un corazón de carne, no de piedra, porque cuando el Señor reprendía a su pueblo, le decía, pueblo que era un pueblo contumaz, un pueblo que tenía un corazón de piedra, el cual no podía discernir y no podía sentir la presencia del Señor. Y muchos que ya llevamos en el Evangelio quizá algún tiempo, otros que llevan mucho más tiempo, han también su corazón de carne con el que empezaron, con el que quizás tuvieron el primer amor, será transformado en un corazón de piedra, en un corazón duro, en un corazón cauterizado, amén. Amén. Como muchos de los leprosos, porque cuando los leprosos les salían llagas en sus cuerpos, ¿cierto? Era probada la profundidad de la llaga, la magnitud de esta herida era probada, ¿cierto? Le metían de algún modo como una especie de aguja en la llaga para ver si sentían dolor, ¿cierto? Amén. Y si no sentían dolor era porque ya estaba muy avanzada efectivamente la lepra y que estaba totalmente cauterizado. Y muchas veces nosotros ahora somos iguales. Muchas veces nosotros ya nos sentimos cuando estamos pecando y nos viene la conciencia en nuestras vidas a reprender lo que estamos haciendo. Nos viene a nuestras vidas la voz del Señor, nos viene a nuestras vidas esa culpa o la advertencia de parte del Espíritu de Dios, porque ya tenemos un corazón cauterizado, conciencia cauterizada, que ya no sentimos dolor alguno, no sentimos absolutamente ningún tipo de sentimiento. Nos hemos convertido como si fuésemos de piedra, o sea, no sentimos absolutamente nada. Y así finalmente muchos cristianos se han corrompido hoy en día. Porque igual al leproso ya no tiene sensibilidad para sentir el dolor de su cuerpo, así muchas veces nosotros ya no tenemos la sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo, ya no podemos sentir lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Y así caminamos a caminos de perdición, que creemos que son buenos caminos, creemos que son caminos rectos, pero nos damos cuenta que al final van a ser caminos de muerte para nuestras vidas. Y es por eso que tenemos que decirle al Señor que renueve nuestro corazón constantemente, que nos limpie de todo mal, que nos limpie de todo plan, artimaña, hechicería de parte del enemigo, de toda tentación, de toda saeta. Debemos pedirle al Señor que esté constantemente trabajando en nuestras vidas, porque la santidad es progresiva.
La santidad perfecta la tendremos cuando volemos con el Señor, cuando nuestros cuerpos sean transformados, pero mientras no sea así, la santidad es progresiva, por ende no podemos pretender que ya lo hemos conseguido o que ya hemos llegado a la meta cuando nosotros estamos caminos hacia la meta. Amén. Por ende debemos de seguir perseverando. Un corredor que va en una maratón, va hacia la meta, necesita todavía tomar agua, necesita ir respirando, todavía necesita ciertas cosas vitales para poder llegar a esa meta, y nosotros todavía necesitamos del Espíritu de Dios todos los días para poder llegar a la meta, que es finalmente la salvación de nuestras almas. Amén. Pero dice la palabra del Señor que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Y aquí también en Romanos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Por ende, todo lo que podamos sacrificar en esta vida no tiene comparación con lo que vamos a recibir. Por esta vida podemos dejar casa, podemos dejar familia, podemos dejar hijos, Amén. hermanos, pero en el reino de los cielos recibiremos 100 veces más. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Saludamos a todos los que están conectados, los que se están conectando. Recuerde que estamos hablando, bueno, el tema de hoy muchos son los llamados, pocos los escogidos. Amén. Esto está en Mateo 22, del versículo 1 al 14. Enviamos un saludo a nuestro tío y hermano en Cristo, Esteban Parada, David Urbina. Amén. Se tiene puesto en Facebook Esteban Parada, pero es nuestro tío David Urbina, que el Señor le bendiga. Amén. Un gran abrazo, tío. También le enviamos un saludo a nuestra hermana Génesis Lincopi, Amén. que nos pone que Dios les bendiga el día de hoy, mis hermanos. Dios los use grandemente el día de hoy. Saludos. Abajo, vuelve a colocar que Dios tenga misericordia con nosotros. Amén. Y nos ayuda a llegar a la meta, como dice nuestro hermano, para que el día de mañana estemos allá con el Señor, gozándonos los unos con los otros. Amén. Amén. Sí, que el Señor le bendiga. Enviamos también un saludo a nuestra hermana Vanessa Alba. Nos pone: hola mis hermanos, Dios de paz les bendiga grandemente. Saludo, que el Señor le bendiga junto a su esposo, sus hijos. Amén. También enviamos un saludo a nuestra prima segunda, Soledad Díaz, que el Señor te bendiga junto a tu familia. Un saludo también a la tía Eli, que el Señor le bendiga. Enviamos también un saludo a nuestro hermano Enrique Yáñez, que el Señor le bendiga, mi hermano Enrique. Y bueno, seguimos hablando. Recuerdo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Amén. Y cuesta quizás a veces poder escuchar el llamado del Señor, Amén. entender lo que el Señor quizás trata de decirnos, porque a veces nos cuesta un poco comprender, entender. No es que seamos sabios y sepamos todo. Amén. Amén, no, porque el Señor también nos va moldeando según los propósitos que Él tiene con cada uno de nosotros. Pero es importante, como ya lo hemos dicho, escuchar el llamado del Señor para pasar a ser de los escogidos. Amén, para que cuando llegue el día de ya la recta final, como quizá uno le diría, de esta terminada de esta carrera, podamos por fin encontrarnos con el Señor. Estar con nuestros vestidos, cuando dice Amén. nuestros vestidos de lino fino, blanco, Amén. es para poder esperar a nuestro amado. Amén. Pero debemos primeramente buscar del reino del Señor, buscar el reino del Señor y su justicia. Todo lo demás será añadido. Amén. Y poder estar en los caminos del Señor, estar en comunión con el Señor. En Jeremías dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Amén. Que tú no conoces, como decía nuestro hermano, sobre nuestro corazón. Guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. Amén. O sea, debemos estar en comunión. En la palabra del Señor, en la Biblia, dice cómo debiese ser un cristiano, incluso dice cómo debiese ser un obispo, los líderes. Amén. Pero debemos tratar de caminar en rectitud lo que más podamos. Amén. Entendiendo que quizás vamos a flaquear, van a venir tormentas, van a venir huracanes. Pero como decíamos el viernes pasado, si nuestra casa está en la roca que es Cristo, no nos vamos a derrumbar con nada. Amén. Quizás vamos a llorar, vamos a batallar, vamos a decir: pero Señor, me está sucediendo esto, ¿por qué acá? Pero ¿sabe qué? Siempre hay que mirarlo con un propósito del Señor. Al igual que los amigos de Daniel, cuando los meten al horno de fuego, Amén. Amén. Sadrach, Mesach y Abednego, cuando los meten al horno de fuego, imagínense, ellos no quisieron inclinarse ante estos dioses, cuando Amén. quizás, ¿qué era lo más sencillo?
inclinarse ante los dioses. Quizás cuánto lo hubiésemos hecho, cuánto lo hubiesen hecho para que no los mataran, pero ellos no, sabe que no les doblegaron su fe y dijeron no nos vamos a inclinar ante estos dioses, porque ellos sabían perfectamente que al rey que servían era Cristo, que era Dios. ¿Y qué sucede? Que el rey lo manda aquí al horno, dice que lo calienta 7 veces más de lo que ya el horno estaba ya calentado. O sea, imagínense, yo creo que era una cosa de uno entrar y quedar hecho polvo. Amén. Porque incluso cuántas veces quizás han estado en una fogata y uno se acerca un poco y uno no aguanta el calor, el fuego, porque realmente es de repente es muy molestoso, entonces uno tiende a alejarse. Imagínense ellos. Y ellos estaban felices ahí, dice que se les veía ahí... ¿cómo se llama? Caminando, girando, y dice que se ve a un cuarto varón. Amén, amén. Que resplandecía. O sea, imagínense, yo creo que entraron con una fe pero envidiable, y ellos sabiendo que ellos estaban sufriendo, pereciendo por la causa de Cristo, Cristo lo iba a sacar de ahí. Y era Jesucristo el que estaba con ellos ahí, que era el cuarto varón que resplandecía. O sea, si uno tuviera esta fe, si uno tuviera esto de que cuando salgan a invitarte, oye, te invito a las bodas del Cordero, uno, vamos, espérame, déjame ir a ponerme ahí, como cuando uno dice que va al culto del Señor y uno va perfumadito, limpiecito, porque vas como a este encuentro con el Señor. Amén. Entonces, espérame, 5 minutos, me echa ahí una bañadita y nos vamos a las bodas del Cordero, porque al final es lo que ansiamos. Todo cristiano debiese ansiar estar en las bodas del Cordero, el poder estar con Cristo, porque sabemos que esto es un caminar largo, arduo, difícil, que como decíamos, quizás muchas veces van a haber más cosas amargas que cosas dulces, que algo grato a nuestra vida, pero sabemos que todo tipo de enseñanza trae algo a nuestra vida, trae un propósito, algo el Señor nos quiere decir, ¿o no, mi hermano Salomón? Amén, el Señor siempre nos invita a poder seguirle, como decían nuestros hermanos, donde está tu tesoro, allá estará tu corazón también. Entonces, como decía nuestra hermana Génesis, el Señor nos está invitando a su boda, nos está invitando a que nosotros estemos alegres, y también nosotros está ese anhelo de buscarle al Señor. Amén. Así como lo hacía Zaqueo en un momento cuando ya Jesús empezó a ser famoso, todos lo buscaban, ahí va Jesús, el que sanaba, ahí va Jesús, el que libertaba, ahí va Jesús, y Zaqueo tenía una emoción por conocerle, va a pasar por aquí el maestro, necesito verle. Amén. Pero dice la palabra del Señor que él era bajo de estatura. Dice, y encontró un árbol sicomoro, y él empezó a subir para poder ver a Jesús. ¿Por qué? Porque en su corazón anhelaba saber quién era el rabí, quién era Jesús, quién era el nazareno, el que venía sanando. Él tenía ese anhelo de conocerle. Y dice la palabra del Señor que Jesús va directamente hacia él y le dice, Zaqueo, apresúrate, baja, hoy quiero habitar en tu casa. Qué hermoso el Señor que nos invita así de esa forma, o sea, directamente. Hoy tú que estás escuchando, el Señor nos está diciendo, hoy yo quiero morar en tu casa, hoy te estoy invitando a las bodas del Cordero, a ir a gozarte con el Señor. Ya las bodas, ya los voy a estar engordados, ya los tengo listos, ya vas a poder venir, va a poder descansar tú que estás trabajado, cargado, ya no puedes más, ya no sientes más, vamos un poquito más, se puede. A la verdad estamos todos corriendo una carrera, dice Pablo, así tú ves como corriendo, todos van corriendo, corre la buena carrera, llega hasta el final, como si fueras tú a ganar la corona. Así corre esta carrera. El Señor nos invita y quiere entrar en nuestra casa, que es nuestro corazón. Él quiere transformar nuestras vidas cada día, para que nosotros no seamos como ese hombre que salió afuera, sino seamos los que están adentro, para que cuando llegue el día el Señor nos diga, apartados de mí, aún nunca los conocí, sino el Señor diga, pasa el gozo de tu Salvador, pasa a gozarte, ya las penas se pasaron, ya no va a haber más llanto, solamente va a haber alabanza, va a haber alegría en tu corazón. Ese es el momento que el Señor quiere para tu vida. No quiere un momento pasajero, dice, yo doy la paz no como el mundo la da. Él quiere darte una paz eterna, mucho más allá de la que tú estás viendo hoy en día. Amén. Amén. En lo poco fuimos fieles, en lo mucho Dios nos pondrá. Amén, así es. Amén. Y bueno, sería todo distinto. Amén. Por ejemplo, acá en Jeremías 20, del 7 hacia adelante,
dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. O sea, imagínense si nosotros, cuando el Señor nos llama, le dijéramos, ¿sabe qué? Me terminó convenciendo. Lo que usted hizo es más fuerte que la vergüenza que quizás yo pueda tener. Porque de repente puede ocasionar vergüenza a los jóvenes que quizás están estudiando. Oye, pero mis amigos, pucha, se van a reír de mí. O quizás en el trabajo van a decir, uy, este es canuto. Pucha, quizás en la casa son inconversos y yo soy el único que está buscando del Señor. Pero, ¿sabe qué? Cuando llega el Señor a nuestras vidas, todo es distinto. Bueno, no va a ser todo felicidad. Porque van a venir momentos que va a ser de mucha tristeza a nuestras vidas. Pero sabe que si de algo estoy segura es que cuando estamos en los caminos de Dios, esas aflicciones son más llevaderas. Amén. De las que cuando uno estaba en el mundo. Amén. Porque sabe que de las cosas que me pasaban en el mundo uno lloraba y se formaba una raíz de amargura, encadenado, y uno lloraba, pataleaba y uno no entendía, y uno decía, pero ¿por qué me pasó esto? Pero sabe que cuando uno está en los cuando uno está en los caminos del Señor y viene este proceso, uno igual se pregunta, ¿por qué, Señor? Pero sabe que uno entiende en medio de todo esto que era necesario, porque quizá había que cambiar algo de nuestro carácter, porque el Señor quizá estaba forjando nuestro carácter, porque quizá el Señor nos estaba dando un testimonio que contar el día de mañana, porque al final muchos necesitan ver para poder creer. Y el Señor, yo creo que a cada uno quizás le ha podido dar un testimonio, o quizás más de alguno tiene más de un testimonio que contar para que vean lo glorioso que es el Señor, que el Señor sana, que el Señor liberta, que el Señor restaura, que todo lo que quizás estaba quebrantado, roto, el Señor lo vuelve a reparar, lo vuelve a restaurar para la gloria del Señor. Amén. Amén. Pero entendiendo que, al igual que Jeremías, somos seducidos, y sabe que por más que nosotros tratemos de hacernos lo fuerte, que quizás cuando este rey viene a decir, oye, te invito, no, es que voy a hacer esto es algo más fuerte, porque al final el poder y la gloria del Señor es mucho más fuerte de lo que nosotros podamos sentir, apreciar, ver, creer. Es algo inexplicable. Amén, mi hermano Giancarlo. Amén. Bueno, Jeremías fue un gran siervo del Señor. Amén. Y lo que podemos ver de todos los siervos del Señor, desde Génesis, ¿cierto? Apocalipsis, todos sus profetas, sus discípulos, los apóstoles finalmente del Señor, podemos ver que ninguno de ellos hacía su voluntad, sino que hacía la voluntad del Señor. Amén. Amén. Por eso que también Jeremías fue un hombre que sintió este fuego del Señor, porque era un hombre del Señor y era un hombre que estaba consagrado al Señor. Que a pesar de todas las cosas, a pesar de todo lo que tuvo que sufrir Jeremías, porque a Jeremías le dieron de latigazo, lo metieron dentro de una cisterna, dentro de un pozo, ¿cierto? Amén. Entonces nos damos cuenta de que a pesar de todo, Jeremías seguía profetizando el nombre del Señor. Amén. Por ende nos damos cuenta de que viene el renuevo de parte del Señor para los que están en Él, para los que perseveran en Él. Pero también viene la dificultad a la vida de Jeremías y tuvo que confiar plenamente en el Señor. Dice su palabra que la fe sin obra es muerta y que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nos damos cuenta que nuestra fe tiene que activarse también, como contaba nuestra hermana Génesis con los amigos de Daniel que fueron metidos en el horno. De algún modo nuestra fe, esa es la obra de nuestra fe, el poder negarnos, arrodillarnos ante los dioses ajenos, que los dioses ajenos hoy en día no son las estatuas, sino que hoy día son muchas veces el televisor, muchas veces son las series que podemos ver, el celular, todo lo que nos esté quitando el tiempo que le tenemos que dedicar al Señor. Amén. Y cuando el Señor llamaba, porque llamó a sus discípulos, cuando llamó a Juan, cuando llamó a Pedro, que eran pescadores, esto dijo, el Señor les dice, venid y seguidme, le dice. Y ellos dejaron sus cosas y le siguieron. Amén. Pero también hubieron unos que el Señor le dijo, ven y sígueme, y otro le dijo, espérame, Señor, que entierre primero a mi padre. También el joven rico le dijo el Señor, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme, le dijo el joven rico. Pero nos damos cuenta de que habían hombres que estaban dispuestos a dejar todo y seguir a Dios, y hay unos que pusieron pero. Hay algunos, el que le dijo, Señor, espera que entierre a mi padre, le puso un pero porque
no llegó y lo siguió, sino que le puso un pero al Señor, espera que entierre a mi padre. El joven rico dice que se fue muy triste porque tenía mucha riqueza. Amén. Entonces nos damos cuenta de que nosotros tenemos que ser hombres que a pesar de todo sigan nomás al Señor. A pesar de todo tenemos que perseverar en el Señor. Porque si cuando el Señor nos dice que hagamos esto, que hagamos y tiene algo preparado para con nuestras vidas, tiene preparado un ministerio, tiene preparado algo grande, porque hemos sido llamados para ser cabeza, no por cola dice la palabra, sino que para estar delante del Señor, para estar en la brecha. Pero si no somos capaces de despojarnos de estas cosas, ¿cómo podremos servir al Señor? ¿Cómo el Señor nos dará lo que tiene preparado para nuestras vidas? Y cuando el Señor entrega un ministerio a los hombres, prácticamente te despojas de todo tu tiempo, de todo lo que te gustaba hacer. Los apóstoles primeramente antes eran pescadores, probablemente tenían su familia, Pedro tenía su mujer, porque también la palabra parece que Jesús sanó a su suegra. Amén. Entonces nos damos cuenta de que, y después de que se hicieron apóstoles del Señor, vemos que tuvieron que despojarse de un montón de cosas que ellos querían. Entonces nosotros somos así, queremos la bendición del Señor, queremos la prosperidad del Señor, pero no nos podemos despojar de estas cosas. No podemos despojarnos muchas veces de lo que más amamos, de lo que más anhelamos, de nuestros sueños, porque aún nuestros sueños tenemos que dejar de lado. Porque esto es lo que el Señor demanda de nosotros, que dice que el que ama su vida la perderá y el que la pierda a causa del Evangelio, este la hallará. Porque el que ama su vida para sí mismo, para sus deleites, el que ama su vida para deleitar la carne, ¿cierto? Para llenar la carne de las cosas del mundo, para alimentarnos de todo lo mundano, dice que perderá, pero más el que pierde su vida a causa del Evangelio, o sea, aquel que se desgasta quizás, aquel que sufre persecución, aquel que sufre vituperio, aquel que quizás ni siquiera puede dormir bien entre la iglesia y los trabajos, o todo lo que tiene que hacer, pero aún así persevera, este que se desecha a sí mismo para poder darle prioridad a las cosas del Señor. Amén. Muchas veces así como como lo hacen las mamás muchas veces, que usted ve que muchas veces las mamás no duermen a causa del hijo, no duermen, no comen, muchas veces no tienen tiempo para ella a causa de cuidar al hijo, pero ahí se da cuenta de un amor, ahí se da cuenta de que se privilegia la vida del niño, se privilegia el bienestar del niño, y así mismo muchas veces es lo que nosotros tenemos que hacer, desecharnos a nosotros mismos para que el Señor es el que pueda hacer vida en nuestras vidas. Amén. Vaciarnos de lo del mundo para que el Señor pueda habitar su luz admirable en nuestras vidas. Y es importante que nuestra fe sea activa, sea una fe que obre verdaderamente, porque no de palabras sirve, porque dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, es entrar al reino de los cielos. Y dice la palabra que la fe viene por el oír y por el oír palabra del Señor. Por ende, si alguno necesita activar su fe, lea la Escritura. Si alguno necesita activar su fe, ora al Señor, busque del Señor. Escuche la palabra, ¿cierto?, cuando hay predicación, porque esto es lo que activa nuestra fe. Amén. Porque el conocimiento de la palabra de Dios es la que nos hace entender y comprender cómo son los caminos del Señor. Que no son como nosotros creemos ni no son como nosotros pensamos, porque no servimos a filosofía humana ni a sabidurías de hombres, sino que servimos al Evangelio que el Señor predicó, a lo que está escrito. Entonces, esto es lo que debemos nosotros poner por obra, hermano. No lo que nosotros pensamos, no las experiencias que hemos tenido, sino lo que está escrito en la palabra del Señor. Y esta es la vida en nuestras vidas y podremos servir fielmente al Señor. Amén. Que el Señor la bendiga. Amén. Como decía nuestro hermano Giancarlo, me recuerda un poco la historia de cuando Eliseo sucede a Elías, porque claro, dice que nuestro hermano Giancarlo está diciendo esto de estar al 100% para el Señor, aún aquellos que quizás no duermen, que están entre el trabajo, los cultos, la familia, y un sinfín de cosas, ¿amén? Y aquí en Segunda de Reyes, cuando Eliseo va, a suceder a Elías, Elías le dice a Eliseo, quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo, que se puede haber quedado ahí, como esta invitación que le hace el rey, no, yo mejor me quedo aquí, pero Eliseo, no. Dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Entonces se fueron a Betel. Después nuevamente le dice que se quede ahí, porque Jehová ahora lo ha enviado a Jericó. Y él, no, yo no te voy a dejar, me voy para Jericó contigo. Después nuevamente le dice, quédate, te ruego, le dice, que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y Eliseo, no, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Porque Eliseo sabía que Elías tenía esta unción que
él quizá anhelaba, que él quería. Porque Eliseo, al ser, era como un hijo espiritual de Elías, amén. Entonces, claro, él lo veía así como, wow, yo quiero un poco de esto. Y él sabía que, porque le decían en el camino que iban a apartar a Elías, o sea, él decía, quizás yo quiero esto, entonces donde él vaya, yo voy a ir. Y ojalá de repente fuéramos así. Pero si nos dicen quédate, uno es más obediente a eso y uno se queda. Y es lo que de repente quizás el Señor muchas veces nos ha hecho promesa en nuestras vidas, y después cuando somos ya viejitos, quizás ya tenemos unos 60, 70 años, de repente estamos sentados y nos ponemos a examinar qué ha sido nuestra vida y decimos, uy, pero si el Señor a mis 20 años me había dicho que yo iba a tener el ministerio pastoral, y aquí estoy, pues, no lo tuve, pues, el Señor se equivocó, o es que quizá uno nunca, el ministerio pastoral me quedo aquí nomás, pues si tiene que llegar a mí, cuando quizás pudimos haber buscado nuestro ministerio, pudimos habernos esforzado, quizás dijimos, no nos va a llegar esto que el Señor nos está prometiendo a nuestros pies. Cuando vemos que todos los profetas, que los siervos del Señor, todos se esforzaron por esto anhelado, lo que el Señor le prometía. Lo estuvimos leyendo en Jeremías, que tuvo un ministerio sufrido, que ahí el lamento de Jeremías, que se llama, cuando dice que fue seducido, pero que Jehová fue mayor, él quería como tirar la toalla y ya no más, pero Jeremías no, vuelve a decir, no, vamos a seguir. Amén. Y eso es lo que quizá a veces nos falta a nosotros. El Señor, si te ha prometido cosas tan bonitas, no lo desperdicies, no crees que va a llegar todo a tus pies, ¿no? Nosotros también tenemos que ir poniendo de nuestra parte. ¿Y cómo es ir poniendo de nuestra parte? Seguir orando. Si antes quizás orábamos 15 minutos, ahora haremos antes de irnos a trabajar, durante la tarde, antes de acostarnos, buscar más de la palabra del Señor, nutrirnos del Señor, pero no quedarnos quietos esperando que el Señor baje y diga, toma, aquí está. Aquel que anhela dones, aquel que anhela talento, hay que buscarlo, hay que esforzarnos, es como un premio que el Señor un poco nos entrega, amén. Pero seguir perseverando, eso es lo importante. Amén. No decaer, no bajar nuestros brazos, que aunque venga cualquier situación, nosotros permanezcamos en los caminos del Señor, porque sabemos que en los caminos del Señor es donde nos conviene estar. Amén. Hermano Salomón. Amén, ahí es donde nos conviene estar, y muchas veces como humanos nos cansamos. El Señor dice en su palabra que Él también se cansó después de haber hablado en el sermón, haber sanado enfermos. Dice que Él tomó una barca y dice que Él estaba durmiendo mientras que la barca se movía de gran forma. Entonces estaban todos ahí, Señor, Señor, nos vamos a hundir. Y Él le dijo, dice que se para y dice, al mar enmudece, y el mar se calmó, porque Jesús estaba en la barca. Amén. Muchas veces nosotros también estamos en esa situación donde el Señor nos pide cosas y nosotros decimos, Señor, no quiero, así como Jeremías en un momento, como decía nuestro hermano, Señor, no quiero más, pero fuiste más fuerte que yo. En una parábola Jesús dijo estas palabras, dice que habían 2 hijos y mandó a uno dice que mandó uno. Dice el Señor en el capítulo 21, dice, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Y respondió él, le dijo, no quiero. Es que ese refleja al hombre carnal, al hombre que muchas veces no quiere seguir al Señor, no quiere. Pero dice que pero después arrepentido, fue a trabajar. Amén. O sea, siempre el Señor nos da, dice, dale, quéjate, dale, rabea, pero tú hazlo. Sal de ese momento. Hay un momento de turbulencia en nuestras vidas donde muchas veces vamos a querer tirar la esponja, pero el Señor dice, dale, tú puedes. Si estás cansado, echa las cargas sobre mí, yo te las llevo. Es que ese es el Señor el que nos saca del lugar de donde está, ese lugar donde quizá oscuro. Porque así fue donde encontró a estas personas, en un camino, donde no estaba iluminado, donde no había nada. Dijo, oye, vamos a una boda, te estoy invitando. Quiero sacarte del lugar que estás. Ya ha pasado mucho tiempo, hoy te invito a mi boda, donde hay alegría, donde hay gozo, donde te regocijarás con el Padre. Es pura bendición. Amén. Es pura bendición lo que el Señor nos trae.
Pero es decisión de nosotros acoger este llamado. O poner una excusa como su amigo y quedar fuera de la boda. Es tu decisión, no Amén, es la de así Dios. es. Amén. Amén. Como decía nuestro hermano Salomón, es mejor arrepentirse Amén. y poder volver a los caminos del Señor que quizás decir no, si yo voy a volver y nunca volver porque en realidad no hay arrepentimiento genuino en nosotros. Amén. Mi hermano Giancarlo, ¿algo más que agregar? Amén, que el Señor les bendiga. Lo importante es poder estar en la búsqueda diaria del Señor, Amén. porque es importante. Cuando los discípulos no pudieron reprender a los demonios, ¿cierto? El Señor dijo que este género no se saca sino que con oración y ayuno. ¿Amén? O sea, es Amén. importante tener búsqueda para que podamos ser usados por el Señor y para que el Señor pueda hacer conforme a su voluntad en nuestras vidas, porque es importante que el Espíritu de Dios esté en nosotros, es importante que el Espíritu de Dios habite en nuestras vidas. Acuérdense que nadie que no tenga el bautismo en el Espíritu Santo pueda entrar al reino de los cielos. Amén. Ya que estamos hablando de estas bodas, estamos hablando de estos hombres que atendieron a la voz del Señor, Amén. ninguno podrá entrar a las bodas del Cordero si no tiene el Espíritu Santo del Señor. Por eso es importante buscarle, y dice que Él dará el Espíritu a quien se lo pida, y que no da el Espíritu Santo con medida, sino que el Señor lo da. Un bautismo que dice bautismo en fuego y en Espíritu Santo. O sea, es un bautismo poderoso, es un bautismo real, es un bautismo que queda marcado en nuestras vidas y que no se olvida, es algo que va presente desde el día que Dios nos bautizó hasta que seguimos adelante. ¿Amén? Por ende, es importante buscar el Espíritu de Dios y su bautismo, porque sin eso nadie va a poder ver al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Algo más que agregar, hermano Salomón? Sí, procurar ser escogido y no llamado. Amén. Porque los llamados son muchos, pocos son los escogidos. Amén. Amén. Me robó mi frase el hermano Salomón. Amén, lo que él dijo. Amén. Muchos son los llamados, pocos los Pocos los escogidos. escogidos. Que el Señor le bendiga a todo aquel que estuvo escuchando. Que el Señor bendiga a todo aquel que se va a conectar después. Recuerde preocuparse de ser escogido. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga a cada uno de los que estuvo conectado, de los que se van a conectar. Que el Señor les bendiga de gran manera, esperando que haya Amén. sido de bendición tanto este programa como para usted como para nosotros. Amén. Amén. Nos estamos despidiendo y desde aquí les decimos que sean todos muy bendecidos. Amén.